Este año se cumplen 70 años de la muerte de Alfredo Bufano. Nos gustaría que nos relataras la importancia de la figura de Bufano como merecedor de un homenaje o de varios homenajes que podrían empezar este año. En primer lugar, decir que Bufano es importante porque es nuestro, no simplemente por un nacionalismo, un patriotismo regional, sino en sí mismo, intrínsecamente bueno es. El elogio de él lo hizo, por ejemplo, Carlos Ibarguren, comparándolo con poetas destacados de trayectoria internacional, pero señalando que Bufano era más importante para nosotros que ellos. Esa referencia la trae el padre Castellani. Dice, me dijo Carlos Ibarguren, esos versos de ese mendocino Bufano tienen más importancia que los de Paul Valéry, no solamente para nosotros, sino quizás en sí mismos. ¿Y por qué? Agrega Castellani, el ser argentino pone un coeficiente de valor para nosotros en todo libro que sobrepase lo mediocre y que no contradiga las esencias nacionales. Y cuando el libro es excelente en su género, entonces ese coeficiente lo sublima para nosotros por encima de otro similar extranjero. Y además de este elogio que para nosotros es tan significativo, decir que Bufano ha sido el poeta que ha nombrado a Mendoza, que ha nombrado a San Rafael, porque con él se inaugura la poesía regional que da nombre literario y estatura literaria a nuestra realidad comarcana. Después de él va a haber una cantidad de poetas que van a seguir sus pasos, el nombrar la montaña, el nombrar la fauna, la flora, la vegetación mendocina que él conocía de manera exhaustiva porque además él tenía un herbario. Le gustaba mucho el conocer y justamente coleccionar las plantas de la región, los ríos, pero también todo el paisaje humano y todo lo que se creó como oasis a partir del trabajo de la inmigración y de la mano del hombre. De manera que leer a Bufano es conocer sobre nuestra tierra, sobre nuestro paisaje humano también y, ¿por qué no?, sobre la realidad del espíritu, que es una de las realidades que él más ha querido destacar. Él escribió una conferencia sobre la necesidad de volver al espíritu, urgencias actuales del retorno al espíritu, de manera que podemos encontrar en su obra desde la mirada al paisaje natural hasta la mirada al espíritu en sus alturas más sublimes. Sí, indudablemente San Rafael y Bufano están unidos casi simbióticamente. Toda la obra de él recuerda ese amor por la tierra, pero sobre todo por San Rafael. Hay 2 o 3 etapas señaladas por los distintos críticos en la obra de Bufano, pero nos gustaría que brevemente nos señales algunos episodios ya clásicos de la infancia, de la vida de Bufano, que lo marcaron en su trayectoria personal y después en su poética. Sí, te referís por supuesto al episodio del accidente que sufrió en su infancia, por el cual su mamá hizo un voto a San Francisco de Asís, si se salvaba iba a vestir el sayal franciscano. Pero antes de este episodio quería decir que Bufano no nació en San Rafael, sino posiblemente en Italia, pero su familia se trasladó como inmigrantes a la Argentina cuando él era muy pequeñito, bebé posiblemente, y se instaló en Guaymallén. Su infancia transcurre en Guaymallén, ahí hizo sus primeros estudios en la Escuela Vélez Sarsfield, y es el periodo en el que él viste el sayal franciscano. Su entorno está impregnado de franciscanismo. Y esta anécdota que muestra la devoción que tenía su mamá a San Francisco de Asís, a él lo va a marcar no solamente en cuanto a una espiritualidad, sino también en su modo de mirar el entorno natural. De San Francisco él toma particularmente, creo, 2 aspectos. Por un lado, el amor a la pobreza. Va a decir Bufano, siguiendo las palabras de Amado Nervo, y pudiendo ser rico, preferí ser poeta. Y también va a tener un gusto y una especie hasta de alarde o ufanía de ser austero.
Su casa era austera, pero por una búsqueda especial de vivir en esa austeridad. Y por otra parte, el amor a la naturaleza, entendiéndola como obra del Creador. Él se va a inspirar para muchos de sus poemas en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Esa mirada amorosa al espacio natural porque es obra de un creador. Y de manera que vamos a encontrar en una buena parte de sus poemas no solamente la descripción del lugar, sino también muchas veces la oración que surge del alma inflamada por el amor a Dios al haber contemplado tantas maravillas. Cuando ella entra en la adolescencia se traslada a Buenos Aires. Es muy importante ese periodo de la vida de Bufano porque en Buenos Aires va a ser los inicios en su carrera literaria. El contacto con los escritores, el empezar a trabajar en periódicos, él va desde muy joven a publicar en periódicos de Buenos Aires y aún después de que él sea trasladado a San Rafael a vivir, va a seguir publicando en la prensa, por ejemplo, ¿no? Y en los principales periódicos de Buenos Aires publica. Y tiene amistad con los escritores del momento, Baldomero Fernández Moreno, Francisco Luis Bernardes, Alfonsín Storni, Alfredo Palacios, con los que tiene estrecha relación. Y él conoce a su esposa en Buenos Aires, se casa y se viene a vivir a San Rafael en 1923, siendo muy joven, porque había nacido en 1895. Y ya en San Rafael entonces se instala con su familia, va a tener 5 hijos, y él viene acá con un trabajo bastante curioso que es como inspector de caminos, empleado de la Dirección de Vialidad. Pero también va a tomar horas en la escuela normal, horas cátedra en la escuela normal. Esa ya es su etapa sanrafaelina, ¿no? Desde 1923. Pero ha tenido, digamos, ese periplo muy importante para su formación. Tal cual, sí. De hecho, el trabajo de inspector de caminos le posibilita a él conocer aún más desde dentro toda la geografía, el paisaje de Mendoza. Y ya que hemos mencionado algunos episodios de su vida y algo de su etapa sanrafaelina, nos gustaría que nos mencionaras las líneas temáticas que recorren su obra y brevemente algunos detalles o características de esa temática, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado el tema del paisaje por el que tal vez ha sido más conocido. Y en esta línea temática aparecen muchas antologías, por ejemplo, de manuales para las escuelas primarias. En los años 50, 60 aparecía mucho la poesía de Bufano en los libros de lectura para las escuelas. Y particularmente en la línea temática de paisaje, como dijimos hace un momento, tanto desde la descripción objetiva hasta la mirada amorosa, entendiendo que la naturaleza es un regalo de Dios. Esa sería una de las líneas principales. Otra línea es la temática familiar. En su obra hay realmente una ternura especial hacia la familia. Escribe para su madre, el famoso libro Misa de Requiem, luego de la muerte de su mamá, a su esposa, a sus hijos, hay canciones de cuna, hay poesía amorosa, epitalamios, es decir, tiene una mirada particular hacia la familia y hay un detalle. Cuando él vivía en Buenos Aires, vivió un tiempo en Caballito, otro tiempo en Adrogué, lo han visitado poetas y Francisco Luis Bernardes da cuenta de haberlo visitado en la casa y haber notado, percibido ese clima, ¿no?, tan afectivo que aparece en sus poemas. Él lo conoció estando en la misma casa. Otra línea temática es la poesía religiosa. Si bien está toda sobreimpregnada de religiosidad, sin embargo hay algunos poemarios especialmente dedicados al tema religioso. Por ejemplo, Laudes de Cristo Rey, que son sonetos, en los que hay algunos sonetos donde él reflexiona sobre su condición de pecador, sobre su necesidad del perdón de Dios, del auxilio divino, y otros que son más inflamados de amor a Dios, siguiendo, podemos decir, una espiritualidad mística. Desear que su alma arda como la llama del leño, por ejemplo. Y podríamos agregar, aunque no suele aparecer en la crítica, pero la línea de la poesía histórica, literatura histórica, ¿no es cierto? Los tan conocidos romances de Alfredo Bufano. Particularmente yo recuerdo el romance sobre el 25 de mayo, que no está en los tomos completos porque hay poesías de Bufano que han quedado
por ahí dispersas. Alguna vez recuerdo haberte escuchado comentar eso, que no todas las poesías de Bufano están en estos 3 tomos que habitualmente conocemos. Bueno, ese romance 25 de mayo estaba, por ejemplo, en los libros de lectura, o los romances de contenido de la historia regional, romance de los, por ejemplo, de Félix Aldao, de la tradición del Chacay. Sí, yo creo que uno podría hacer un recorrido por la historia americana, argentina y regional, siguiendo poemas de Bufano. Así como también ha puesto letra a melodías populares del folclore, a los que les falta música. Entre nosotros tenemos, ¿no?, un poeta sanrafaelino que fue alumno de Bufano, Ángel Salvat, que le puso música a varios de sus poemas, pero quedan unos cuantos pendientes, donde también está lo folclórico nuestro. O sea que esta línea temática del romancero nos lleva a otro aspecto, ya más específicamente literario, cuál es el estilo de Bufano, los versos que él utilizó y, por supuesto, las fuentes en las que él abrevó para producir esta poesía sencillísima, pero a la vez de un valor profundo y perenne, tales como, por ejemplo, bueno, los clásicos de la literatura española. Bueno, sobre eso vos podrías decir más. Simplemente yo voy a decir que la línea de él es justamente la del sencillismo, porque en su concepción del don poético, él consideraba de que la poesía era, por una parte, en el artista un don de Dios, pero no para él, sino para darlo a los demás. Y tiene, por ejemplo, una copla que dice: el verso ha de ser agüita que todos puedan beber, el mar de nada le sirve a un pueblo muerto de sed. Y en el poema que podemos considerar su arte poética, donde están todas sus reflexiones sobre qué entiende él por poesía, que se llama Buenos días, poeta, justamente, señala esto: que el poeta debe trabajar para su patria, para su gente, y los temas deben ser los grandes temas que le importan al ser humano: la patria, el hombre, el destino y la muerte. En Bufano la muerte está muy presente. La muerte dolorosa cuando se refiere a sus seres queridos, pero la muerte anhelada cuando piensa en la propia. Fíjate, María Elisa, qué curioso, en 1922 ya escribe él su epitafio. En ese libro de 1922, Poemas de Provincia, aparece el poema del cual se han extraído los versos que están como epitafio en su tumba, acá en la Villa 25 de Mayo. Él tenía ya desde joven un anhelo de la muerte, no en un sentido morboso obviamente, sino con la expectativa de una vida eterna de felicidad. Por lo tanto, su estilo implica temas que atañen al hombre y un modo de expresarlos sencillo, claro, pero muy cuidado. Los recursos retóricos son magníficos, el nivel que él alcanza en el uso de la lengua, los distintos registros. Uno tiene muchas veces que recurrir a un diccionario por la cantidad de regionalismos, la riqueza, tanto de la lengua española castiza como del registro, como digo, regional. Es increíble, Elisa, porque él cursó hasta 3er grado. Entonces su formación fue, como vos decías, a partir de la lectura de los clásicos. Sí, una lectura meditada, reflexiva. Los místicos italianos también están dentro de ese repertorio que él tenía en su biblioteca familiar. Y como vos decís, esos recursos, pero tan bien empleados. El soneto, los laudes de Cristo Rey son sonetos, como lo dice la palabra, que suenan pero de una manera tan suave y a la vez tan magnífica. Y el romancero tiene ecos de ese antiguo romancero español, del romancero medieval, pero a la vez de ese romancero de un lenguaje más depurado, como el de Quevedo, por la precisión de los conceptos, hasta llegar a ecos desde la vanguardia, porque conoce los clásicos españoles más actuales, desde Lorca. Y claro, García Lorca, con el neopopulismo aparece mucho, ¿sí?, en su obra. O los metros, ¿no? No solamente el romance, la copla, el soneto, sino también algún verso libre por ahí va a haber, pero, por ejemplo, Buenos días, poeta está escrito en cuaderna vía,
está inspirado en el Mester de Clerecía. Entonces uno puede hacer un rastreo de toda la literatura española a lo largo de su obra, no solamente porque nombre a los poetas o porque haga una referencia temática, sino también por los metros que él está usando. El tema de la muerte, por ejemplo, está presente en toda la obra, como ya lo dijiste, como esa culminación de su vida y ese deseo, pero también particularmente recuerdo el romance de los dos caballeros, donde recoge prácticamente toda esa épica medieval y la transfunde con el romance del enamorado de la muerte y lo regionaliza, porque ya esos caballeros se mueven en nuestro paisaje. Entonces es un poeta de una perfección inusitada. Sí, sí. Y como pasa con todo gran poeta, cuando uno lo lee a él, que es nuestro, que es de nuestra región, que está nombrando los espacios que nosotros podemos caminar y reconocer, a la vez nos traslada a nuestra tradición, a nuestra cultura ancestral y nos abre puertas para que leamos a otros autores, no que uno se quede restringido, ¿no? Eso pasa con los grandes escritores, siempre te abren cantidades de puertas para que sigas ahondando y leyendo a los grandes maestros de la literatura. Una pregunta de un tipo personal, ¿cuál sería tu libro de poemas o la poesía en la que sientas un mayor gozo de leer? Pueden ser dos. Laudes de Cristo Rey, por supuesto, por la altura espiritual que manifiesta, la delicadeza de su espíritu. Pero también Tiempos de Creer, que es un poemario que él escribe en circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, donde describe la situación caótica, la decadencia del mundo, la crueldad a la que se llega y dice, justamente en ese momento es el tiempo de creer. En medio de la desolación, de la destrucción, la esperanza. La esperanza en que va a venir la solución, la salvación de quien solamente puede venir, que es de Jesucristo. Entonces él espera esa venida. Por eso ese poemario particularmente me parece para este tiempo adecuado, porque en el tiempo de mayor dificultad es justamente el tiempo de creer. Él hace toda una exposición, podemos decir, de su credo y de su fe en esas circunstancias. Bufano no tuvo una vida fácil. De hecho, toda su vida estuvo marcada por el dolor, a veces de la enfermedad, muchas veces esa pobreza que también le dolía. Pero tuvo también ciertos reconocimientos. Ya acercándose al final de su vida, tuvo el gusto de poder ir a Europa como embajador, organizando ferias de libros, presentando sus propios libros, y eso le dio la posibilidad de viajar por España y por el norte de África. De hecho, su libro Marruecos póstumo muestra esa esencia o esa particularidad del pueblo, de la morería que él describe, y le posibilita también vivir in situ y sentirse identificado con los poetas castellanos y también, por ejemplo, Rosalía de Castro. Entonces, Bufano ahí creo que logra una especie de cierre de su vida. Que estuvo marcada por muchos premios, ¿no? Además de haber escrito en los principales periódicos, él fue miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Cuando vino a ver a San Rafael, seguía siendo el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores y en 1932 gana un premio nacional de literatura que le permite comprarse su propia casa y le pone de nombre Romancero, que esa casa está en la calle Belgrano, en este momento es un restaurante conocido, pero sigue, la fachada se conserva y dice Romancero. Pudo comprar su casa con ese premio literario. Y también cuando se cumplieron las bodas de plata con la literatura, se hicieron una serie de homenajes en San Rafael y vinieron poetas de Buenos Aires, hubo muchos visitantes de renombre, de manera que él tenía una proyección ya nacional e internacional. Y cuando él fallece, en 1950, él vivía en Buenos Aires, había tenido que trasladarse por razones laborales, ya lo habías mencionado, ¿no? Y la editorial Kraft lo contrata para hacer la exposición del libro argentino en Europa. Y viene de viaje a visitar a su familia y muere acá. Pero él es trasladado, sus restos son trasladados a Buenos Aires, sin embargo, a fin de ese año lo vuelven a traer a San Rafael y hay una serie de homenajes importantísimos. En el momento del sepelio, ¿no? En la recepción de su cuerpo, pero también en el sepelio.
Hablen, entre otros, por ejemplo, por el Partido Demócrata Emilio Descote, habla el poeta Juan Solano Luis, que había sido alumno suyo en la Escuela Normal, el poeta Hugo Acevedo, bueno, una serie de personalidades, Mauleón Castillo lo recibe, que muestran realmente la proyección que tenía y la importancia para nuestras letras. Y hay, por ejemplo, hay un libro de Germán Verdiales que está dedicado, no es que le dedicó un ejemplar, sino que el libro está dedicado al poeta Bufano. Bueno, esos son como signos de la importancia que él ha tenido y que hay que reivindicarlo, ¿no? Como para ir cerrando este pequeño recuerdo hacia Bufano y a su obra. Bufano es nuestro y como tal no podemos desconocerlo. Esto quiere ser una invitación a leer su poesía. Bufano se puede leer desde la infancia, lo podemos leer en la escuela primaria, recordemos las bodas de Pilo y Flor de Luna. O Charango, por ejemplo, con todas sus coplas. Sí. En el secundario, inclusive ahora que él fue de una formación humanista muy completa, entonces posibilita ese abordaje sencillo, pero integrado, profundo. Tenemos poesías místicas, poesías religiosas. Entonces, la idea es recuperar la poesía de Bufano, leerla, compartirla. Y seguir también sus consejos, como él cuando da su conferencia sobre la necesidad del retorno al espíritu, exhorta a los jóvenes, a los niños, a todo el que pudiera oírlo, a volver por los fueros del espíritu, como la única manera de dar solución a los problemas que en el mundo están en ese momento ocurriendo y es oportuno también para estos momentos. Vamos a compartir una pequeñísima antología de poesías de Bufano, haciendo un recorrido por sus principales líneas temáticas. Comenzamos con Sol Mañanero. Campos del Diamante, campos del Atuel, en este sonoro y hondo amanecer. Jarilla y Pichana, Zulupe y Yaujín, negros atamisquis bajo el cielo añil. Junto al río de aguas índigas y frescas, el jovial penacho de las cortaderas. Lejos, el nevado con su cumbre blanca y su falda rosa en la azul mañana. Un alborotado vuelo de churrinches, el sendero cruzan veloces los cuises. En los alpatacos, fuertes y pequeños, nidos espinosos de los chuchumentos. Médanos enormes en las lejanías, cubiertos de matas negras y plomizas. Y el nevado enhiesto con su cumbre blanco y su falda rosa en la azul mañana. Sobre un algarrobo una tijereta corta con su cola la mañana fresca. Y en tanto, en el limpio cielo montarás, mi alma es una tenca loca de cantar. Ahora uno de los poemas que corresponde a la línea de la familia y se llama Momento. Qué bien se está en mi casa al lado de la dulce esposa mía en estas largas tardes de lluvia persistente y menudita detrás de la ventana llena de temblorosas campanillas. La lumbre, el libro, el beso, esas palabras frágiles, la risa que a veces espontánea turba la melancólica reliquia del silencio. Qué bien se está en mi casa en estas largas tardes de llovizna. Para ver las fuentes en las que Bufano se inspira, Romance del buen romance. Romance del buen romance, romance del romancero. Viejas lunas de Castilla, paredones de Toledo, Guadalquivir luminoso, sonoros siglos del Duero. Almenas y torreones, áridos campos manchegos, cristiandades, morerías, Granada, Córdoba, Oviedo, España en redes de oro, de cristal, de rosa y hierro. Romance del buen romance, romance del romancero. Enjuto don Luis de Góngora, señor de altísimos cielos. Carvajal, Pero Mejía, don Francisco de Quevedo, y tú, el de Rivas, oh duque castellano y caballero. Rosas del mar que se abren, derramándose en los vientos. Romance del buen romance, alárgate en mi sendero, para que puedan mirarte mis cansados ojos nuevos. Y para cerrar, una de las laudes
en la que se va a notar su mirada amorosa al paisaje y su elogio al Creador. Es una paráfrasis del Salmo 8. Cuando miro los cielos que formaste, las estrellas remotas y la luna, y las bestias del campo que una a una de la asolada tierra levantaste, cuando veo los ríos que soltaste de la alta cumbre y la cambiante duna, la flor del agua y la amarilla tuna, y el bosque que de pájaros poblaste, cuando la verde música del alba llega a mi alma contrita, cuando miro el roble adusto y la encrespada malva, doy a volar la fe que en mí se encierra y digo en jubiloso hondo suspiro, cuán grande eres, Señor, sobre la tierra.